Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos hoy. Muchas gracias a Italcol por este espacio. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesante que es la bioseguridad para las plantas de producción y otras instalaciones frente al reto sanitario actual al que nos estamos enfrentando, conocido como COVID-19. Entonces, pues mi nombre es Laura Moreno, yo soy médico veterinario zootecnista y actualmente soy la gerente de línea del área de bioseguridad del laboratorio Saurofarma. Hoy vamos a hablar, como les decía, sobre el COVID-19, vamos a ver algunas generalidades del virus, vamos a ver pues los métodos de propagación, algunas medidas básicas de prevención y en cuanto al tema de bioseguridad, pues vamos a ver 3 protocolos muy básicos que podemos estar aplicando tanto en plantas de producción como en diferentes tipos de instalaciones, así como también en nuestros hogares. Entonces, pues comencemos. El coronavirus como tal es un virus llamado SARS-CoV-2 que causa la enfermedad llamada COVID-19. Ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de importancia internacional. En Colombia se confirmó el primer caso el 6 de marzo. Ya les voy a mostrar una línea de tiempo un poco más específica para que podamos ver cómo sucedió el tema. Los coronavirus en general, pues son una familia de virus que son bastante amplias, tienen diversos tipos de afecciones de tipo respiratorio principalmente, y por ejemplo en humanos ha atacado en tiempos pasados a través de otro tipo de virus como por ejemplo el MERS, que fue el síndrome respiratorio del Medio Oriente, y el primer SARS que ocurrió también en Asia. En general, los virus son microorganismos de tipo estructurales. No se pueden ver con un microscopio normal, tendremos que verlo con un microscopio de alta definición. Y normalmente comparten unas estructuras que básicamente son a nivel interno, el ácido nucleico, que puede ser de ADN o de ARN, y también esta puede ser una cadena simple o una cadena doble. Después de esto vamos a tener que tienen una cubierta proteica en forma de cápside que ensambla como una especie de cápsula que recubre el virus. Y algunos virus adicionales tienen una cápsula o una envoltura lipídica que obtienen cuando emergen de las células que infectan. Importante tener en cuenta de los virus que necesitan una célula viva para poder sobrevivir y para replicarse. Esto no quiere decir que no pueden durar viables en el medio ambiente durante cierta cantidad de horas o tiempo, y que los antibióticos normalmente no son efectivos contra este tipo de patógenos. Para nosotros atacar médicamente los virus, lo que tenemos que hacer es hacer un control de síntomas y esperar a que nuestro organismo pues pueda hacer todo el control del virus como tal a nivel interno, puesto que estos virus atacan directamente el interior de las células. Vacunar. Entonces, esta imagen que les quiero mostrar acá es para que conozcan el coronavirus. Esta es la estructura que él tiene. Entonces, él es una cadena de ARN simple envuelta con sus proteínas de membrana o de la matriz llamadas proteínas M, y también tiene su envoltura lipídica que es a base de espigas de glicoproteínas, que es la capa de envoltura lipídica de la que tanto se ha estado hablando. Como les mencioné en una línea de tiempo, en diciembre del año pasado, en 2019, el 8 de diciembre fue la presentación del primer síntoma, el primer caso que se presentó, pero no fue sino hasta el 31 de diciembre de 2019 que la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan informó sobre los 27 casos que tenían de neumonía desconocida, y que la mayoría, todos los infectados en este caso habían estado en exposición a un mercado de mariscos principalmente, de pescados y otro tipo de animales vivos. Después, en enero ya del 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante de este tipo de virus que era un coronavirus.
Ya el 12 de enero de este año, pues demostraron que era un coronavirus tipo 2, un SARS-CoV-2, y le pusieron este nombre y compartieron la primera secuencia genética del virus. Entonces, pues ya ahí conocimos cómo era la estructura, la imagen que yo les mostré. Luego el 21 de enero ya empezó la etapa infecciosa del virus como tal y empezó a mostrar los primeros casos confirmados de esta pandemia, por ejemplo, en Estados Unidos, el 21 de enero, ya los primeros casos en Europa el 25 de enero y el 26 de febrero empezamos a demostrar casos en Latinoamérica, siendo Brasil el primer país contagiado en Latinoamérica. Luego, el 6 de marzo de 2020 se detectó la enfermedad en Colombia y el 11 de marzo ya pues se declaró como una pandemia mundial. Entonces, ¿este virus cómo se propaga? Se propaga de dos formas básicamente. La primera forma y la forma más importante es la propagación de persona a persona, que se hace cuando hay un contacto menor a 2 metros de distancia y se puede hacer por medio de personas que están portadoras o personas que son asintomáticas. Bueno, se hace a través de todas las gotículas respiratorias, que son básicamente a través del habla, el estornudo y la tos, y ahí en estas gotículas el virus puede durar estable y infectante también durante ciertas horas. Entonces, este tipo de gotículas se catalogan como una especie de aerosoles en las cuales las partículas del virus pueden durar viables e infectantes durante 3 horas. Luego también revisaron que en las superficies, como podemos ver en estudios diferentes, acá tenemos, por ejemplo, uno de los estudios que estuve revisando, en el que dice que el coronavirus dura más tiempo en el acero y en el plástico, que puede durar muy viable y en altas cargas infectantes hasta 7 horas, pero que puede durar también con cargas mucho más bajas durante 3 días. Entonces es importante tener en cuenta que en este tipo de superficies este virus puede durar infectante 3 días y en las últimas comunicaciones en los últimos estudios que se han ido realizando, ya estamos hablando hasta de 14 días de permanencia en este tipo de superficies. En cobre más o menos se detecta de 4 horas y en cartón y papeles más o menos 24 horas. Los síntomas que se presentan son principalmente tos, fiebre y cansancio, y cuando está avanzada la enfermedad, pues se presenta ya la dificultad respiratoria. Estos son como los síntomas principales. Hay que tener en cuenta que también después de que se hicieron las autopsias en Italia, empezaron a descubrir que hay muchos más síntomas también relacionados con este virus que no se deben dejar por fuera otro tipo de síntomas como por ejemplo otro tipo de síntomas de tipo respiratorio y síntomas de tipo entérico también como por ejemplo la diarrea. También han visto tipos de afecciones en sistemas renales. También se han visto que, por ejemplo, esta dificultad respiratoria puede ser generada por coagulación vascular intravascular diseminada y que también puede generar otro tipo de dificultades. Entonces, estos son los principales síntomas del coronavirus, del COVID-19. ¿Qué se debe hacer? Las medidas de prevención básicas, que son las medidas que nos ha venido dictando el gobierno, pues básicamente lavarnos las manos cada 2 horas, también cuando tengamos que hacer estornudos o tos, contenerlos en un pañuelo, de preferencia de tipo desechable para poder hacer la eliminación inmediatamente y evitar tocarse la cara, la nariz y la boca con las manos sin lavar. También es importante tener en cuenta el tema del distanciamiento social, mantener los 2 metros de distancia como mínimo entre personas, no tener un contacto máximo de más de 15 minutos con otra persona tampoco, siempre mantener limpio y desinfectado los objetos y las superficies que tocamos de forma frecuente, principalmente las perillas de la casa o también si nosotros vivimos en un edificio, por ejemplo, el ascensor, los botones del ascensor, entre otras cosas.
y ventilar estos espacios, por ejemplo, las oficinas, las bodegas y el hogar también, nuestras casas también las debemos ventilar muy bien. Entonces vamos a ver qué es bioseguridad. Bioseguridad es básicamente seguridad para la vida, pero para nosotros tenemos que tener en cuenta que son aquellos procedimientos técnicos, medidas sanitarias y normas de trabajo que son aplicadas en forma lógica y que están buscando precisamente prevenir la entrada y la diseminación de enfermedades o agentes infectocontagiosos a una producción o a una instalación. Nosotros queremos evitar que esto suceda porque pues, nos puede afectar la sanidad, el bienestar y los resultados técnicos, no solo de la producción como tal, sino de todas las personas que trabajan en ella, todas las personas que nos colaboran en estas producciones, en estas instalaciones, en las oficinas, entre otras. En cuanto a los objetivos principales de la bioseguridad, nosotros buscamos que este conjunto de medidas y actividades que nosotros estamos haciendo, que todo esté encaminado a 3 objetivos principales: aumentar las medidas preventivas, a prevenir la entrada de esas enfermedades por medio del aislamiento, que es muy importante, y en este momento el aislamiento social se ha visto que, por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos unas estadísticas bajas respecto a otros países y podríamos estar mucho peor si no fuera por el tema del aislamiento social que hemos venido teniendo en el país. Y la disminución de la exposición del personal de trabajo por medio de la sanitización, lo que es higiene y desinfección, el lavado de manos, la aplicación de geles y la aplicación de otro tipo de productos, como por ejemplo la aspersión, la aeroterapia y aspersiones de desinfectantes para las superficies. Entonces, pues más vale prevenir que curar, eso lo sabemos, nos los ha dicho nuestra abuelita desde hace muchos años. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Tengo que aclararles 2 términos que los van a ver muy asociados siempre a desinfección y asepsia. Y es que la desinfección como tal es ese proceso físico o químico que tiene el objetivo, la reducción temporal. Recuerden que absolutamente todas las superficies que nosotros desinfectemos pueden volverse a contaminar precisamente ese tipo de microorganismos como hongos, virus, bacterias, entre otras cosas, y que nosotros pues lo que vamos a hacer es a tratar de eliminarlas o reducirlas de las superficies de tipo inerte, o sea, superficies inanimadas, objetos, entre otras cosas. Mientras que la asepsia, por el otro lado, es un proceso que elimina o impide el desarrollo de microorganismos patógenos, pero cuando están presentes en los tejidos vivos, es decir, que ahí sí estamos hablando de piel y mucosas. Entonces, para que lo tengamos muy claro, la desinfección es en superficies inanimadas y la asepsia es en tejidos vivos. Entonces, existen 2 tipos o 2 mecanismos, más bien, 2 mecanismos de desinfección, los cuales son el mecanismo físico, que básicamente es una aplicación de diferentes tipos de radiaciones o aplicación de calor seco, como por ejemplo en el flameado, calor húmedo, la ebullición o el hervido y la pasteurización. Y en el ejemplo químico, en el mecanismo químico, tenemos, por ejemplo, diferentes grupos que ya son todos nosotros, pues a nivel académico se habla de los diferentes grupos, de los principios activos que se puedan tener para poder hacer desinfección. Entonces tenemos los grupos clorados, los oxidantes, los aldehídos, los yodados, los fenoles y los amonios cuaternarios. Todos estos grupos contienen diferentes compuestos que van a venir a ser básicamente los principios activos con los cuales nosotros vamos a trabajar para hacer desinfección. Entonces, a grosso modo y como un breve protocolo que nosotros siempre deberíamos aplicar para poder hacer la utilización correcta de los desinfectantes, siempre nosotros deberíamos hacer primero retirar la materia sólida, hacer un barrido principalmente, luego proceder a un remojado, eso es hacer un preenjuague de esta superficie, aplicar el detergente. Durante el detergente vamos a hacer un restregado que puede durar básicamente entre 15 y 20 minutos, máximo media hora.
Este restregado es muy importante, la acción mecánica que nosotros ejercemos durante la aplicación del detergente. Y después de esto vamos a hacer el aclarado, el enjuague para dejar la superficie visualmente limpia. Cuando ya la superficie esté completamente seca, ahí sí vamos a hacer la utilización del desinfectante como tal y lo vamos a dejar actuar dependiendo de su tiempo de contacto también. ¿Por qué es importante dejar secar? Porque cuando nosotros vamos a aplicar un desinfectante, nosotros vamos a hacer una dilución con agua. Si nosotros dejamos la superficie húmeda, lo que vamos a hacer es que vamos a diluir mucho más ese desinfectante y por ende no vamos a tener la concentración adecuada en el momento en que estamos haciendo la aplicación del producto. ¿Listos? Entonces tengamos en cuenta también que estos pasos son importantes y que es muy importante dejar secar la superficie para hacer la aplicación del desinfectante. Acá quiero mostrarles un pequeño video de cómo se hace el biofilm, que es básicamente lo que nosotros vamos a retirar cada vez que hacemos limpieza y desinfección. Entonces, en la primera capa se forma, sobre la superficie se van acumulando los diferentes microorganismos. Encima de ellos se van acomodando unas incrustaciones proteicas, vamos a tener material proteico, luego las incrustaciones minerales y por último se va formando una capa de material orgánico que es básicamente de tipo lipídico. Estas gotas acá nos van a representar el detergente o el desinfectante. Cuando cuando nosotros aplicamos primero el detergente es súper efectivo y va a retirar todas estas primeras capas y nos va a exponer muy bien la capa de microorganismos para que nosotros podamos hacer esa eliminación aplicando el desinfectante que llegue directamente a ese punto. Mientras que si nosotros aplicamos el desinfectante directamente sobre la capa de material lipídico, pues este tiene que oxidar estas capas primero, oxidar cierta parte de su concentración para eliminar estas capas y ahí sí poder llegar a la capa de microorganismos y poder hacer su acción biocida. Por eso también es importante que nosotros escojamos no solamente el tipo de detergente que vamos a usar y realicemos el procedimiento que les comentaba de hacer una limpieza previa y acción mecánica para poder eliminar la suciedad, sino también cuando tenemos, por ejemplo, en el caso de los vehículos, que aplicamos el desinfectante inmediatamente sobre la superficie, tenemos que garantizar una concentración adecuada y que sea un producto pues de alto nivel de desinfección, que sea un producto de alta estabilidad frente a materia orgánica y que pueda trabajar en este tipo de condiciones. ¿Listos? Entonces, para hacer un resumen de lo que les he venido contando de una generalidad, vamos a decir nuevamente, y es que quiero que les quede muy claro que el desinfectante es para los objetos no vivientes, es decir, superficies inanimadas, y el antiséptico para los tejidos vivos. Estos dos tipos de productos se utilizan para destruir gérmenes, todo tipo de patógenos, virus, bacterias, etc. Y quiero contarles que los desinfectantes y los antisépticos básicamente son productos químicos fuertes que tienen formulaciones específicas y que ya tienen las combinaciones de los principios activos que se deban tener en caso de que necesitemos una combinación de principio activo. Importante lo que les quiero decir, por favor, no hagan mezclas en casa de este tipo de principios activos porque podemos inestabilizar las fórmulas y lo que se hace es que se pierde el efecto biocida como tal del desinfectante. Entonces, este tipo de mezclas no debe hacerse a manera artesanal en plantas o en las instalaciones, sino que si nosotros queremos un producto que ya tenga mezcla de principios activos, lo consigamos directamente de fábrica, donde el formulador va a poner los vehículos y los excipientes necesarios para estabilizar las fórmulas y que no vayan a haber reacciones adversas. También quiero decirles que no tienen actividad selectiva y que resultan efectivos contra diferentes tipos de patógenos dependiendo de cómo esté el nivel de desinfección. Bueno, en cuanto a los factores de
que afectan la eficacia de los desinfectantes. Entonces tenemos que tener en cuenta que el desinfectante, cuando lo solubilizamos en agua, se convierte en un sistema. Y ahí tenemos que tener en cuenta que ese sistema debe tener una concentración adecuada del principio activo. Debemos tener en cuenta también el tiempo de concentración del desinfectante como tal, el tiempo de contacto, perdón, el tipo de superficie que nosotros vamos a desinfectar, qué tipo de microorganismos tenemos en esa superficie para poder hacer la escogencia adecuada del desinfectante. Y aparte de todo, también tenemos que tener en cuenta las características del agua en cuanto a temperatura, dureza y pH del sistema, que nos van a ayudar a mejorar las características de los desinfectantes. Como les decía, importante la limpieza previa porque la presencia de materia orgánica nos puede afectar esa eficacia. Entonces, vamos a tener en cuenta que hay diferentes criterios y características para la selección de este tipo de productos y acá vamos a tener un amplio espectro, es importantísimo en cuanto al nivel de desinfección, que ya les voy a mostrar más detalladamente de qué se trata eso de los niveles de desinfección. Vamos a buscar que tengan una rápida acción, es decir, que el tiempo de contacto sea muy corto, que sea efectivo frente a materia orgánica, sobre todo si estamos hablando de antisépticos, que no sea tóxico ni irritante para la persona que lo está utilizando, para la persona que está haciendo la aplicación del producto, que no sea dañino para los materiales, que no vaya a corroer metales ni vaya a deteriorar diferentes plásticos que nosotros tenemos en nuestras producciones, que sea económico, pero en este punto quiero dejarles muy claro que la economía, normalmente nosotros miramos costo-beneficio y acá tenemos que tener en cuenta el riesgo también, el riesgo que nosotros empezaríamos a correr, por ejemplo, si no utilizamos un desinfectante adecuado o si no lo utilizamos a una dosis adecuada. Que sea fácil de utilizar, es decir, que nosotros podamos diluirlo fácilmente y también que sea soluble en agua, puesto que como les comentaba, nosotros vamos a aprovecharnos de las características del agua para mejorar esas características del desinfectante como tal. Entonces, yo les mencioné que teníamos diferentes grupos y en cada uno de esos grupos tenemos diferentes principios activos. Entonces, por ejemplo, en el grupo de los alcoholes tenemos diferentes principios activos como el etanol o el isopropanol. En los aldehídos tenemos el glutaraldehído, que es un producto del cual les voy a hablar, es un producto nuestro. Las biguanidas a base de clorexidina, por ejemplo, compuestos fenólicos como los sales de fenol o el cresol, donde nosotros tenemos la creolina, el creotay nuestro. Derivados de amonios cuaternarios como por ejemplo el cloruro de benzalconio. Este cloruro es el primer amonio cuaternario que salió al mercado, pero nosotros ya estamos utilizando productos de cuarta y de quinta generación, en este caso, en el caso de los amonios cuaternarios. Entonces, únicamente nombramos el primero porque fue el primer amonio cuaternario de primera generación. Los derivados clorados, donde tenemos hipoclorito sódico, básicamente el hipoclorito de sodio, que es lo que nosotros conocemos como el cloro común de casa o la lejía común. Creo que casi todo el mundo tiene un tarro de cloro en su casa, entonces este es el principio activo de ese tipo de productos. Pero adicional a eso, por parte del cloro tenemos dióxido de cloro y el ácido hipocloroso, que es una molécula muy interesante y ya les voy a explicar con más calma esta molécula. Tenemos también del grupo oxidante el peróxido de hidrógeno, el ácido peracético y los yodóforos, por ejemplo, que también tenemos en el mercado como la tintura de yodo y la povidona yodada. Recordemos siempre que toda ley tiene su excepción y para los antisépticos y los desinfectantes sucede lo mismo. En cuanto a los mecanismos de acción, nosotros podríamos decir que generalmente uno y el otro actúan de cierta manera, pero siempre se nos va a colar alguno del componente en el otro tipo de mecanismo de acción. Entonces, a grosso modo y a grandes rasgos, los antisépticos básicamente funcionan produciendo la muerte o inhibición de las células por la oxidación, la hidrólisis o la inactivación de diferentes enzimas, que lo que hacen básicamente es hacer una pérdida de constituyentes celulares a nivel interno. Mientras que los desinfectantes, por lo general, lo que hacen es desnaturalizar o precipitar proteínas y enzimas que están presentes en la membrana celular
y de esa forma inestabilizan el patógeno y causan la muerte del patógeno como tal. Entonces, básicamente los de actividad oxidante, pues son los del grupo oxidante como tal, como el peróxido de hidrógeno, el ácido peracético. También están los compuestos yodados y los compuestos clorados. Y los que actúan sobre la membrana celular, básicamente, pues son los amonios cuaternarios, los fenoles también como la creolina. Llegamos al nivel de desinfección y era algo que les quería contar muy importante porque nosotros estamos buscando por lo general que trabajemos con productos de alto nivel de desinfección cuando tenemos unos retos sanitarios muy importantes. Entonces, en el nivel bajo de desinfección nosotros tenemos el hipoclorito de sodio o el cloro común de casa y los compuestos de amonios cuaternarios. Acá se van a destruir algunas bacterias, algunos virus, y en este caso no son confiables este tipo de productos, el uso de estas dos moléculas, cuando nosotros hemos presentado, por ejemplo, resistencias a antibióticos previamente, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una producción animal. Entonces, o cuando nosotros hemos hecho ya varias desinfecciones y hemos demostrado que el patógeno sigue latente en la superficie. Entonces, en este caso, ya nosotros no deberíamos utilizar este tipo de moléculas, sino que empezar a subir de nivel de desinfección. En el nivel intermedio tenemos todos los virus y patógenos que teníamos en el nivel anterior. A este le sumamos ese tipo de patógenos que han tenido resistencias ante antibióticos, pero no es efectivo para destruir ciertas esporas bacterianas. Acá tenemos los alcoholes, tenemos el monopersulfato de potasio, los fenoles, algunos aldehídos como por ejemplo el gloxal y el formaldehído, también yodados y la clorhexidina. Y ya para el alto nivel de desinfección, que son productos en los que hay mayor destrucción de microorganismos, acá solamente tenemos ciertas esporas bacterianas que han generado, que han sido muy resistentes, que son las que no se pueden eliminar con este nivel de desinfección, pero de resto todos los microorganismos entran en este nivel. Aquí tenemos los glutaraldehídos, tenemos algunos del grupo oxidante como el ácido peracético, el dióxido de cloro y también el ácido hipocloroso. Entonces, para que lo entendamos un poquito mejor, del nivel bajo de desinfección, pues tenemos esos virus grandes con envoltura lipídica, como por ejemplo el coronavirus que entraría en esta clasificación, y algunas formas vegetativas de bacterias y hongos. En el nivel intermedio ya entramos con algunas esporas de hongos, como por ejemplo el Aspergillus, y algunos virus grandes sin envoltura, como por ejemplo los adenovirus. En el nivel alto de desinfección, en los DAN, vamos a tener virus pequeños sin envoltura, como por ejemplo los de la hepatitis, y algunas esporas bacterianas no resistentes, como les comentaba. Y ya para terminar, en los niveles de desinfección tenemos un nivel adicional que se llama esterilidad, que es la única forma de obtener una superficie 100% libre de gérmenes. Esta se hace por medio del uso del autoclave, la única forma. Y aquí sí eliminamos todo lo que son esas esporas bacterianas resistentes y los priones, que básicamente son proteínas infectantes. En cuanto a la inactivación del coronavirus como tal, se ha visto, por ejemplo, que en glutaraldehído al 2%, con 1 minuto de exposición, o por ejemplo, apoviona yodada con 5 minutos de exposición, puede ser eliminado este tipo de virus. Entonces, ahora sí, vamos a ver 3 protocolos básicos, súper básicos, súper sencillos, que nosotros podemos aplicar fácilmente en todas nuestras instalaciones y que nos pueden ayudar a combatir este tipo de retos sanitarios. Entonces, en cuanto al ingreso del personal, nosotros vamos a hacer la toma de temperatura, la aplicación de gel antibacterial, mejor si se tiene una estación para el lavado de manos con un jabón antibacterial, y luego la aplicación del gel antibacterial. Aspersión de objetos, maletas, elementos electrónicos, elementos de plástico y metálicos, etcétera, con diferentes tipos de productos. Hacer la aspersión de los zapatos también, o el paso por un tapete desinfectante. Y el uso de tapabocas o guantes, el uso de tapabocas que sí es obligatorio cuando estamos
exposición con otras personas, y el uso de guantes también, que se recomienda también el uso de caretas y gafas de seguridad o gafas de seguridad de color transparente. En este caso, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar un producto que se llama Ecodes BM, que nosotros, el producto nuestro, viene a 1000 partes por millón, a diferencia del que ustedes puedan encontrar, por ejemplo, en las redes sociales, que viene a 500 partes por millón. La diferencia, pues, es la concentración como tal. El producto de nosotros viene mucho más concentrado y no manejamos a una dilución específica en la cual vamos a obtener todas las bondades del producto. Entonces, este tipo de producto es un desinfectante líquido de amplio espectro, como les comenté en el nivel de desinfección. Este es un nivel de desinfección alto, es un DAN. Es efectivo contra virus, hongos, bacterias y esporas. Está considerado, como les decía, como de los desinfectantes más potentes de tipo natural. No es tóxico ni para los seres humanos, ni para los animales, ni para las plantas, y es altamente eficaz como agente microbiano y de rápida acción. En esta diapositiva que ustedes ven tan densa, yo lo que quiero comentarles es 3 cositas básicas. Acá el ion cloro, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que el cloro es un ion y viene en diferentes presentaciones dependiendo de cómo lo tengamos en la solución que la tengamos, si la solución es de pH de tipo ácida o si la solución es de pH de tipo alcalino. Entonces, el cloro, cuando nosotros lo tenemos en medio ácido, se convierte en ácido hipocloroso, y este tipo de ácido hipocloroso es el responsable directo de toda la acción bactericida, biocida, fungicida, etcétera, de todos y cada uno de los compuestos del cloro. Es decir, que el ácido hipocloroso es el componente activo del hipoclorito de sodio, sin esos efectos adversos que pueda llegar a tener, como por ejemplo la cualidad del cloro como tal para ser blanqueante y desmanchador. Entonces, para que nos quede un poco más claro, cuando nosotros tenemos una solución con ion cloro buferiado de tipo alcalino, es decir, hipoclorito de sodio, vamos a obtener principalmente las características del cloro para blanquear y para quitar manchas, para hacer ese precisamente desmanchador. Cuando nosotros tenemos ese ion cloro buferiado de tipo ácido, es decir, ácido hipocloroso, vamos a obtener principalmente todas las bondades de tipo biocida del producto. Entonces, el ácido hipocloroso actúa en cuanto al mecanismo de acción básicamente por fagocitosis. Lo que hace es destruir la membrana celular y también destruir el ADN o el ARN de los microorganismos, y evitar así pues que vaya crecimiento. En cuanto a los beneficios, pues se puede utilizar cuando no, en áreas donde no están permitidas los químicos tóxicos, es decir, cuando hay presencia de personal de trabajo y de alimentos, pues este no produce irritación en la piel, no produce irritación en los ojos ni en heridas abiertas. De hecho, este tipo de productos, este tipo de molécula como tal, fue creada en la Segunda Guerra Mundial como cicatrizante para la piel y tiene muchos estudios respecto a ese tema. No es tóxico en caso de ingerir pequeñas cantidades, puesto que también es utilizado, por ejemplo, en odontología, en donde también tiene muchos estudios para hacer limpieza de la cavidad oral. Y lo mismo para la inhalación de pequeñas cantidades, cuando se hacen aspersiones, las personas pueden respirar de modo normal en el momento en el que se está realizando la aspersión del producto. Es un producto que es 100% biodegradable, se convierte en agua y en sal, no afecta a los peces, tampoco afecta las plantas de los cuerpos de agua, puede neutralizar, como les decía, virus, bacterias, esporas, protozoos, hongos, etcétera. No requiere enjuague, es un producto, un desinfectante terminal. Este tipo de producto nosotros lo estabilizamos en pH neutro precisamente para que se pueda utilizar sobre la piel sin ningún inconveniente. Desinfecta y no produce resistencias. El tiempo de contacto, como les decía, es bastante corto. Acá quiero mostrarles que este tipo de molécula, el ácido hipocloroso como tal, tiene aprobaciones, tiene productos aprobados en la FDA. En Colombia, el INVIMA, este producto como tal no requiere
certificación de INVIMA, es decir, que el INVIMA emite un certificado que dice que no requiere certificación, ese es otro tipo de certificado que se tiene en Colombia. También quiero mostrarles que en la Unión Europea también está aprobado con diferentes productos, entonces es una molécula que ha sido mundialmente estudiada y que tiene varias aprobaciones, sobre todo para el uso sobre alimentos. En Estados Unidos, a partir del inicio de la pandemia del COVID-19, empezaron a hacer diferentes estudios y con evidencia científica mostraron que el ácido hipocloroso puede destruir este tipo de virus en diferentes superficies. Y publicaron varios de esos estudios en el Journal of Hospital Infection, como les digo, en Estados Unidos. Entonces, pues hay evidencia científica de que puede funcionar muy bien sobre este tipo de virus y de patógenos. ¿Cómo lo vamos a utilizar nosotros? Vamos a hacer una dilución a 100 partes por millón, a dejarlo a 100 partes por millón. ¿Por qué a 100 partes por millón? Porque también se hicieron estudios y validación para llegar a que 100 partes por millón es el ideal, la concentración ideal para hacer el efecto biocida que nosotros queremos. Entonces vamos a aplicar una dosis de 100 centímetros por litro de agua. Y en la práctica, pues vamos a diluir 1 litro por cada 10 litros de agua en la bomba de espalda y lo vamos a aplicar con una boquilla de gota fina o de gota muy fina, siempre disparado hacia el techo y permitiendo que la nube llene todo el espacio. Entonces les voy a mostrar acá un pequeño videito de cómo se puede utilizar el ácido hipocloroso. Este video es de nuestro aliado comercial. Que nos puede también mostrar, por ejemplo, que la persona lo usa sin ningún tipo de precaución sobre la piel y la ropa, sobre diferentes tipos de elementos, en presencia de niños y de alimentos, que inclusive lo aplica sobre los alimentos que va a consumir y sobre todas las superficies que encuentra él en su hogar. Entonces, este es un producto de elección para aplicar también nosotros en el hogar y en todo tipo de instalaciones, puesto que no es peligroso para los niños ni para las mascotas y también se puede utilizar en presencia de alimentos, sobre todo cuando tenemos plantas, por ejemplo, de alimentos que necesiten hacer este tipo de aspersiones y tengan las bodegas de guardado de este tipo de productos que no se vayan a alterar físico-químicamente por la aplicación de un desinfectante como tal. Entonces, las recomendaciones como para finalizar el primer protocolo es solamente permitamos el ingreso de las personas estrictamente necesarias y siempre que hayan pasado por el filtro sanitario, que se hayan asperjado con la solución desinfectante y que hayan asperjado absolutamente todos los objetos que traigan consigo. Las maletas, como les repito, vaciar las maletas y asperjar absolutamente todos los objetos, principalmente aquellos que sean de plástico y que sean de tipo metálico. Como precaución, vamos a evitar el contacto directo con los ojos, no porque se genere un tipo de irritación o algún problema de tipo físico, sino porque vamos a generar una sensación de ardor, como cuando se aplica más o menos el jugo de limón que cae en los ojos, que va a generar una sensación de ardor, pero después de que este tipo de producto se seca, ya no genera ningún tipo de reacción adicional. También podemos hacer la desinfección interna de las cabinas vehiculares cuando tengamos que hacerlo. Entonces, la persona que vaya a ingresar en un vehículo, pues debe someterse a la aplicación del desinfectante también y desinfectar toda la cabina a nivel interno con la misma solución que les venía comentando, 100 centímetros por litro de agua, y hacer la aspersión de este vehículo por la parte interna. Únicamente con el EcoDes sería la parte interna. Llevar todos los registros, no solamente de las personas, sino de los vehículos, y seguir con todas las recomendaciones dictadas por el gobierno nacional y por el grupo empresarial Italcol también. Para el protocolo de desinfección vehicular, pues aquí vamos a ver también un pequeño video de cómo el arco de desinfección. Este es un arco de desinfección ideal en el que vemos una nube bastante espesa. Debemos de prohibir también el ingreso de todo tipo de vehículos.
tener una sola entrada, una entrada única, con un arco de desinfección y de ahí proceder al parqueadero como tal. Entonces acá les muestro varios ejemplos de arco de desinfección que nosotros podemos utilizar. Nosotros desde Aurofarma tenemos también una cabina para desinfección de vehículos. Todavía estamos en el desarrollo de la cabina de desinfección para camiones como tal. Y tenemos también otra opción y es la bomba de espalda. Cuando no contamos con ese arco de desinfección como tal, podemos hacerlo con una bomba de espalda, pero ojo, en este caso sí ya necesitamos que sea boquilla de gota media para que el efecto humectante pues sea mucho más amplio y podamos verificar que la superficie quede completamente húmeda. Acá en este caso vamos a utilizar GLH20, que es un glutaraldehído al 20%. Este tipo de productos es un desinfectante, bactericida, viricida, fungicida también, como les mencioné en los niveles de desinfección, es un DAN, es un desinfectante de alto nivel. Se usa sobre superficies inanimadas, principalmente. Este tipo de producto únicamente es desinfectante. Acá se usa en paredes, pisos, techos de galpones, gallineros, instalaciones en general, para las salas de ordeño, vehículos de transporte a nivel externo y también para cierto tipo de pediluvios o tapetes desinfectantes. Entonces, el glutaraldehído, como les mencioné, pertenece al grupo de los aldehídos. En este grupo tenemos tres principios activos básicos, que son precisamente el glutaraldehído, el formaldehído y el glioxal. Entonces, de estos tres, el glutaraldehído es el más efectivo, puesto que este es el único que es de nivel alto de desinfección. Los otros dos aldehídos son de nivel intermedio. Es un líquido aceitoso que no es estable en su forma pura, por lo que siempre lo van a encontrar en el mercado emulsionado en una solución mezclada con agua. Por eso les decía también que es muy importante que nosotros no hagamos mezclas de tipo artesanal con ningún tipo de principio activo de mezclas de productos, puesto que se inestabiliza la formulación y se pierde el efecto biocida. Entonces, es muy importante que nosotros respetemos estas formulaciones y este tipo de mezclas y que si vamos a buscar mezclas, lo hagamos directamente con el producto ya comercialmente que ya esté listo. El glutaraldehído como tal es libre de formaldehído, lo cual lo hace biodegradable y no es cancinogénico. Entonces es muy importante también esto porque no va a afectar de modo grave a las personas pues, que lo van a utilizar. No corroe metales, es súper amigable con los materiales, no corroe gomas ni otro tipo de materiales, es efectivo en diferentes tipos de aplicaciones, es decir, nosotros podemos utilizarlo como inmersión, como por ejemplo en la esterilización en frío de material quirúrgico de tipo clínicas, que no puede ser sometido al calor, entonces lo podemos hacer la esterilización en frío de este material quirúrgico. También se puede utilizar en aspersión, como les decía, por bomba de espalda con boquilla de gota media, por ejemplo, para el tema de los vehículos, y con boquilla de gota fina para hacer aspersión o desinfección de alto nivel terminal en diferentes espacios, por medio de la nebulización, como por ejemplo en el arco de desinfección vehicular, o por medio de la termonebulización, que es un servicio que también nosotros tenemos, que se hace, lo que se hace es la utilización de un humo desinfectante que nos puede ayudar también a generar un procedimiento de desinfección terminal. Como les decía, hay una precaución básica de este producto, es que solamente es desinfectante, es decir, no se puede utilizar en piel y mucosas, y la persona que lo aplique debe hacerlo con elementos de protección personal, principalmente de tipo respiratorio. La dosificación siempre va a ser 5 centímetros de producto por litro de agua debido a la concentración que esta tiene. Entonces siempre vamos a manejar esa dosificación, 5 centímetros por litro de agua para hacer las diferentes aplicaciones que les mencionaba. Las recomendaciones para este protocolo básicamente parten de lo mismo, permitir únicamente el ingreso de los vehículos necesarios y siempre y cuando hayan pasado por el filtro sanitario, que es decir, el arco de desinfección vehicular o la desinfección por medio de la bomba de espalda. Acá tenemos que tener en cuenta que es muy importante que el vehículo siempre esté en contacto mínimo 1 minuto o 2 con el producto y que toda la superficie del vehículo haya quedado humedecida después de la aplicación del desinfectante.
Desinfectar la cabina vehicular, como les comentaba en el protocolo anterior con el ECODES, y llevar los registros necesarios también de los vehículos y las personas, y también seguir las recomendaciones del gobierno y del grupo Italcol. Y ya para finalizar, en el último paso, pues la desinfección de ambientes. Acá lo que vamos a hacer es vamos a nebulizar con el ECODES también, puede ser todos los días, por lo menos 2 veces al día, una media mañana y una media tarde, en presencia de operarios y de trabajadores puede ser, siempre como les decía, disparando hacia el techo y con la bomba de espalda que tenga una boquilla de gota fina, de gota muy fina, preferiblemente esta última. Asimismo, vamos a realizar la limpieza de objetos y de otros elementos, utilizando también puede ser el ECODES o también utilizando amonios cuaternarios como por ejemplo el Novac 20, que es otro producto que nosotros manejamos, hacerlo también 2 veces al día y principalmente más o menos nosotros proponemos que sea tipo 10 de la mañana, 4 de la tarde, teniendo en cuenta el movimiento del personal y siempre con precaución de todas las conexiones eléctricas. Como les decía, los elementos de protección personal, importante proteger la protección respiratoria, la protección visual y la ropa de protección general. Si vamos a utilizar la bomba de espalda, que tenga las boquillas adecuadas dependiendo del uso que vamos a darle. Y si vamos a utilizar ciertos paños para hacer la limpieza de algunas superficies, que este tipo de paños o trapos los utilicemos limpios y los utilicemos una sola vez por la hora. Es decir, hacemos la limpieza y una vez terminemos esa limpieza, vamos a disponer del paño para hacer lavado y la siguiente vez que hagamos la limpieza lo haremos con un paño nuevamente que esté limpio. Para el tema de termonebulización y sellado, pues nosotros utilizamos productos a base de glutaraldehído, como por ejemplo el glutaraldehído nuestro, o también utilizamos un producto que se llama Fenomix, que es de otro de nuestros aliados estratégicos, que viene glutaraldehído con sales de fenol. Estos productos a base de glutaraldehído son bastante fuertes y lo que hacen es que hacen un humo desinfectante para eliminar todo tipo de patógenos. Este humo debe durar por lo menos 12 horas en el espacio cerrado y luego sí vamos a hacer la ventilación del espacio como tal. Nosotros tenemos este servicio a nivel Bogotá y a nivel de la Sabana nos pueden contactar para obtener este servicio de termonebulización de espacios como tal. Y pues para otras ciudades también tenemos otro tipo de soluciones que pueden ser implementadas en cuanto a la utilización de diferentes productos. También, como les comentaba, manejamos otros productos como por ejemplo el Novac 20, que es un amonio cuaternario, y este lo utilizamos para desinfectar diferentes superficies y también lo utilizamos para el tapete de desinfección de los zapatos que también nosotros manejamos. Nosotros también tenemos un tapete de desinfección súper interesante que viene con dos en uno, con dos alfombras, dos superficies que nos van a ayudar a hacer la desinfección del calzado. Tenemos también el jabón antibacterial 080 que viene a base de clorhexidina y el gel antibacterial que también viene a base de clorhexidina, que son pues un producto que nos van a ayudar también a hacer el control del lavado de manos y la desinfección de manos como tal. Estos dos productos a base de clorhexidina también tienen una base de alcohol, por lo cual pues lo hacen 2 moléculas en un solo producto. Entonces, Lorena, no sé si nosotros tengamos preguntas. Acá les dejo también mis datos para que me puedan contactar si tienen preguntas adicionales que no puedan ser resueltas el día de hoy. Y si tienen también pues alguna duda de tipo comercial, ahí estamos nosotros disponibles. Hola, sí, acá tenemos unas preguntitas. Por lo general, ¿cuáles productos no debemos mezclar? Ninguno. No se debe mezclar ningún producto con ningún otro producto. Precisamente por lo que les decía, normalmente en el mismo laboratorio ya ellos buscan los excipientes para manejar las fórmulas. Es la diferencia de los desinfectantes en general y los antisépticos es que este tipo de productos son productos químicos, todas son formulaciones químicas. Y si nosotros no mezclamos, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, pero usualmente en las casas tienen la costumbre de mezclar vinagre con cloro, con
con detergente y con un poco de cosas y al final termina saliendo un vapor espantoso que después nadie se aguanta ese olor y es súper dañino para la persona que lo está respirando. Entonces, primero que todas esas bombas, aunque visualmente uno ve limpio, microbiológicamente no está tan limpio porque se ha inactivado ya el efecto biocida de los principios activos. Entonces, no se debe mezclar ningún producto con ningún producto. Preguntan que si el ácido hipocloroso tiene el permiso en su ficha técnica avalada donde indica que puede tener contacto con la piel. Bueno, el ECODES como tal es un producto que tiene el certificado INVIMA que dice que no requiere certificado. Entonces, el producto nuestro no requiere certificación como tal. En Colombia, el ICA tiene aceptado varios productos a base de ácido hipocloroso para tener contacto en los animales porque están registrados como cicatrizantes como tal. Entonces, por ese lado. Pero el de nosotros está registrado es como desinfectante como tal. ¿El hipoclorito de sodio tiene algún efecto al consumirlo? Porque he escuchado que las personas que tienen COVID lo consumen como medicamento. No, no, no. El hipoclorito de sodio es lo que nosotros conocemos como lejía común. De lo que se está hablando y que inclusive en el noticiero han pasado casos sobre ese tema es del dióxido de cloro. Y el dióxido de cloro, pues en ese caso es una molécula controversial. Yo me apego a que es un desinfectante de alto nivel, muy poderoso en cuanto a desinfección de superficies, pero no necesariamente. De hecho, hay muchas personas que yo conozco que han ingerido dióxido de cloro porque pues sirve para potabilizar agua como tal y nosotros en producción lo utilizamos como potabilizador de agua y funciona muy bien, pero eso depende de la concentración del producto. Normalmente el dióxido de cloro que están utilizando de esta forma tiene otro tipo de concentración muchísimo más alta. Entonces, en ese caso ya sí lo dejo a consideración del médico tratante, pero nosotros en Aurofarma nos apegamos a que el producto es un potabilizador de agua que se puede consumir siempre y cuando se haga en la concentración adecuada después de haber hecho la potabilización del agua como tal, ¿no? Con cualquier desinfectante en las manos o con el jabón basta. ¿No es cierto? Bueno, lo importante es hacer el lavado con jabón, si se puede con un jabón antibacterial mucho mejor porque vamos a tener una mejor protección. Y si podemos aplicar un desinfectante, claro que sí. En este caso, como les decía, si es para aplicarlo sobre las superficies, los tejidos vivos, no decimos aplicar desinfectante, sino antiséptico. Entonces, el uso de antisépticos es adecuado. Cualquiera puedes utilizar, los antisépticos principales son los yodados para piel intacta, los yodados, las clorhexidinas también, y los jabones antibacteriales con otro tipo de moléculas como por ejemplo el alcohol, que sea por encima del 70%, hay inclusive de ácido láctico también que nos pueden funcionar en estos casos. Ideal, y nosotros lo estamos proponiendo, el jabón antibacterial a base de clorhexidina porque tiene dos principios activos y lo mismo con el gel antibacterial. El cloro cuando está en ácido en la preparación de él no es nocivo. Debe haber una preparación con unas condiciones. Bueno, cuando les comentaba lo del tema de buferear el cloro hacia una solución ácida o alcalina, no es que nosotros lo hagamos en casa con el cloro de la casa y ya nos resultó de la mejor forma. Esto se hace a nivel laboratorio fabricante, que son los que utilizan los buffers adecuados para llegar a los pHs que se necesitan. El cloro como tal, normalmente, por ejemplo, si lo hacemos en hipoclorito de sodio, siempre va a venir a un pH más alcalino que si nosotros buscamos otro tipo de desinfectantes a base de cloro.
Que el ECODES ya se consigue con los distribuidores, es que la persona está en el eje cafetero. Sí, sí, señor, ya el ECODES se consigue con varios distribuidores. Si quieres tomar los datos y hablamos, yo te paso los datos del distribuidor de la zona para que lo puedas adquirir fácilmente. ¿Con cuál producto se recomienda para aplicarlo en presencia animal y cuál para superficies que van a entrar en contacto como alimentos? En ese caso, el ácido hipocloroso, que es un desinfectante terminal y tiene aprobaciones con la FDA, que es la entidad de alimentos de Estados Unidos. Entonces, el ácido hipocloroso como tal se puede utilizar en superficies que va a tener contacto con alimentos y en superficies, en espacios donde hay presencia de personas y de animales. ¿Qué opina del desinfectante a base de biguanida? Claro, esa es la clorexidina. Entonces, nosotros de hecho estamos moviendo dos productos con clorexidina, que son el jabón antibacterial y el gel antibacterial. La clorexidina principalmente se utiliza como antiséptico, es un producto muy utilizado a nivel antiséptico, entonces pues nosotros promovemos ese tipo de desinfectante como tal, ese tipo de molécula pues. Igual, una persona que dé el dato para el ECODES en Valledupar, ya saben, el teléfono de Laura está ahí para que le escriban, para que les dé el dato del distribuidor. Claro que sí. Bueno, Obviamente, entendí sí, que si ingiere el hipoclorito se va a morir o algo así. sí, obviamente Bueno, hay lío para potabilizar. sí, bueno, mira, el cloro, de hecho, por norma, no solamente a nivel agropecuario, que yo lo que manejo principalmente son agropecuarias, ¿no? El tema de avicultura, porcicultura, entre otras cosas. Pero por norma general, el cloro debe llegar a 5 partes por millón para ser consumida, para que se considere un agua potable. Entonces ya depende del producto, de la concentración del producto inicial, para saber cuál dilución debemos hacer y que nos llegue a 5 partes por millón, que es lo ideal para, no a 5%, 5 partes por millón, que vendría siendo el 0,005%, básicamente. Muchas gracias, Vale. Laura. Muchas gracias a ti, Lorena, y muchas gracias como siempre a Italcol por estos espacios y estaremos pendientes de las próximas charlas también para seguir compartiendo toda la información